extraordinarias no es más que la práctica del propio programa. Hay diferentes puntos de vista de cómo se debe aplicar el programa. Y la parte fundamental que tiene el hecho de aplicar el programa no corresponde directamente a un punto de vista personal, porque el alto contenido que tiene el programa de los Alcohólicos Anónimos es el anonimato. Entonces el anonimato es un vehículo que te va llevando directamente a la presencia de la que nos estaba platicando anteriormente el padre Juan José Parra. Normalmente la toma de decisiones como es la de esta mañana, puede ser dolorosa y algunas veces es agradable, pero muchas veces renunciamos a lo que queremos hacer para poder estar en donde debemos estar. Y entre deber y querer, pues hay una gran diferencia. Así pues, que vamos a pedirle a Ascensión Valencia, a Lisbeth García y a nuestro querido compañero Oscar B., que nos hagan favor de subir aquí al estrado, porque serán los encargados de la conducción de la siguiente conferencia. Voy a ceder el micrófono sin antes haber tomado algunos puntos de vista muy importantes que a mí en lo personal me gustaron. Habló nuestro querido reverendo sobre lo que es la soberbia intelectual. Y la soberbia intelectual es precisamente el abono que le damos a nuestro propio ego. De por sí ya un alcohólico tiene la gran problemática de su egocentrismo. A eso le abonamos todo lo que implica tener esta soberbia intelectual cuando creemos que ya todo lo sabemos, cuando creemos que ya todo lo hicimos, cuando creemos que no es necesario ya ir al grupo, cuando creemos también que si no voy a un evento como estos voy a hacer falta. O el otro extremo, que en un evento queremos ser el que lleve la batuta, el centro del universo, y hasta en un velorio quisiéramos ser el muerto. La verdad es que esta es la gran problemática que tenemos. Pero, decía el padre, el regreso a lo fundamental. El regreso a lo fundamental es precisamente volver a lo sencillo, volver a la humildad. Y yo haría una pequeña pregunta para mí, para todos. ¿Cómo es la humildad? Si pudiera haber una superficie de humildad, ¿cómo sería esa humildad? ¿Sería tersa? ¿Sería amable? Y si pudiera tener una temperatura la humildad, ¿cómo sería la temperatura de la humildad? Tibia, tierna. Y si pudiera tener la sabiduría, la emoción, la humildad, ¿qué sería? Y entonces ahí empezamos a conjugar muchas cosas de las que yo pudiera tener y sin embargo no las tengo. Esto hace, hubiera dicho el reverendo Juan José Pérez Parra, que nos separemos. Esta reunión tiene precisamente el objetivo de juntarnos. Y decía la última para que yo pueda dejar esto. La unidad se integra dentro de mí. Mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y la sociedad. Qué cosa tan extraordinaria es eso. Pero cuando un hombre está resquebrajado por dentro, cuando está partido, cuando está dividido, cuando no ha podido unificarse, es difícil que se pueda juntar con otro. Y de eso se trata precisamente este evento. Todos los compañeros que hoy se cubren con ese manto extraordinario, que da la posibilidad de tener una gran fuerza y una gran presencia y que se llama anonimato. Eso que se practica solamente haciéndolo, están con nosotros. Y saben ellos, todos quisieran estar ahora aquí en el micrófono. Pero lo importante es que estamos.
y que estamos juntos. Por eso, aprovechando un momento tan extraordinario como este, hace rato que tuvimos el receso, es para abrazarnos, para platicar unos con otros, para juntarnos los que no nos hemos juntado nunca, los que no nos conocemos y que hacemos la misma función. Eso es hacer la unidad. Vamos a juntarnos unos con otros. Vamos a platicar unos con otros, porque ya saben, yo siempre vengo con mi amigo y con él me siento y con él platico. Y con él estoy feliz. Hoy se trata de que nos comuniquemos todos con todos. Le voy a ceder el micrófono a nuestro querido coordinador, a Ascensión, a nuestro querido Chon Valencia. Tuyo es el micrófono, padrino. Gracias, compañero Ezequiel. Buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Ascensión, más conocido como Chon, y también soy un enfermo alcohólico. Gracias por la motivación. Vamos a dar principio a la tercera sesión de nuestra reunión Unidad Sin Fronteras. Iniciaremos con unos momentos de meditación para reflexionar sobre el problema que aquí nos reúne, que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Los que gusten acompañarme, iniciamos. Es momento de que el doctor Carlos Escamilla Valdés presente el tema La unidad, fortaleza interior para la salud emocional del paciente. Recibámoslo con un fuerte aplauso, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en ese sueño que tuvieron todas las personas veteranas de reunirse, para llevar a cabo un sueño, unir las agrupaciones de AA. Y es mi agrado estar aquí porque dentro de lo que es la psicología, fundamentalmente la psicología analítica y la humanista, sobre lo que es la sabiduría antigua, y ya lo escucharon, de la religión, la unidad es la base fundamental, no nada más del individuo como paciente, no nada más de una agrupación o de una asociación, sino la unidad es importante dentro de lo que es el planeta y dentro de lo que es el universo. Pero desafortunadamente se ha ido separando o se ha estado separando, y ser parte de este evento que ha sido el sueño de unas personas y trabajo de unas personas, y me consta cómo llevaron a cabo este proceso. Gracias, muchas gracias a Alcohólicos Anónimos en general, muchísimas gracias. Y me invitan con este tema de la unidad, fortaleza importante de lo que es el paciente. Les voy a decir algo, no es la fortaleza, es la salud del paciente. Porque, y quiero partir de algo que siempre les he comentado. Para ser alcohólico, el alcohólico tuvo que sufrir de una enfermedad previa del alma, la neurosis. Para ser adicto a alguna droga, de una enfermedad, la neurosis. Y lo mismo sucede para las personas que militan en algunos grupos como Ves Alanón, etcétera, etcétera. La base es la neurosis. Y les he comentado el punto de vista del doctor Carl Gustav Jung cuando menciona sobre la neurosis. La neurosis es la enfermedad del espíritu que ha perdido su rumbo, está desmembrado. El alcohólico está desmembrado, el enfermo está desmembrado, el neurótico, el codependiente, el que es adicto al sexo, adicto al juego, el que es adicto al trabajo, el que es adicto al estudio, el que es adicto al deporte, está desmembrado. La persona no se da cuenta.
La persona no se da cuenta porque si pasamos a los estudios que he mencionado en otras veces, el 97%, desde el 2007, el 97% estudios de la UNESCO han determinado que la población sufre de neurosis. El 97%, ¿se imaginan? 97% de gente neurótica habita el planeta Tierra. El otro 3% está aquí en Unidad Sin Fronteras. Digo, si ustedes no se echan porras, ¿quién? Por lo tanto, es muy común vivir enfermamente. Allá afuera se vive enfermamente, se vive neuróticamente, te enseñan a vivir separado, te enseñan a vivir desmembrado de lo que es la unidad del ser humano como individuo. Te manejan de forma tal como si fueras una disección, desde que vas en la primaria, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español, o te dividen tu vida. Es que me va muy bien en los negocios, pero con la pinche pareja ya valí gorro. Es que es un buen padre, sí es buen padre, pero es pendejo para trabajar mi marido. Es que es bien trabajador, lo que pasa es que no le ha ido bien. Sí, trabaja mucho, pero no hay lana. Ajá. Y eso es lo que te han enseñado, que todo está separado, que todo está separado. ¿Saben? No es cierto, no es así. Pero así es como vives. Por eso Carl Jung, cuando dice es la enfermedad del espíritu que ha perdido su rumbo, ¿a qué se refiere? Que el ser humano está desbalagado de su espíritu, piensa una cosa, hace otra cosa, dice otra cosa, siente otra, y así vive. Así vive enfermamente. Cuando la gente llega a mi consultorio, hay dos tipos de personas que llegan al consultorio: los que realmente necesitan ayuda y los que alguna vez han llegado y me dicen, yo no sé ni por qué estoy aquí. Este está más cabrón. Te sigo escuchando y voy a terminar diciéndote, ¿y yo qué hago contigo? Y empieza a hablar que el problema es la esposa, los hijos, el marido que es medio loco, que es alcohólico, que es neurótico, que la esposa que está loca, que la hija que es desobediente, que anda con un novio que no le agrada, y empieza a hablar de todos y que el problema no es él. Mucha negación, proyección. Y aquel que llega sufriendo y me dice, como ustedes, yo sé que les han llegado a sus grupos y me dice, ya no puedo, ayúdame. Ayer en la noche, según yo estaba dando una repasada hacia el tema y me tuve que aventar hora y fracción, casi 2 horas, con una persona de Puebla platicando por la computadora porque cayó en una crisis de ansiedad y si quieren que les diga algo, ni la conozco. Bueno, ni parientes somos. Pero la ética profesional, cuando yo era un joven de 19, 20 años, un profesor maestro mío me dijo, ¿quieres ser un profesionista o quieres ser un profesional? Hay una gran diferencia. Profesionistas hay hasta debajo de las coladeras. Levanta una pinche alfombra y hay un profesionista. Todo el mundo. Hay unos que vienen de Santo Domingo. Sin embargo, hay profesionales. Y me decía él, un profesional tiene que tener una serie de características. Este profesor, quien fue para mí como un padre para mí en el área profesional, investigador, el profesor Joaquín, que me decía, si quieres ser un verdadero profesional, número 1, tienes que trabajar contigo. Tienes que trabajar contigo.
porque no puedes levantar a nadie si tú estás en el suelo. Y número 2, tienes que tener 2 actividades. La primera, una actividad lucrativa que te dé para vivir, que te dé para comer. Y 2, una actividad altruista que le tienes que dar a tu comunidad, al prójimo, donde no haya dinero de por medio. Todo profesionista tiene que tener una actividad hacia los demás. En aquellos ayeres, mi trabajo era dedicado a la educación especial. Educación especial que dejé por ciertas cuestiones que no vienen al caso, de ciertos intereses. Y en ese entonces yo ya había empezado a compartir con ustedes en Alcohólicos Anónimos. Cuando me pusieron en el video 15 años, yo dije, ya chingué. No, casi son 27 años de estar compartiendo con ustedes. Y entonces decidí en los grupos de Alcohólicos Anónimos de 12 pasos, porque incluyo también Al-Anon, CODA, Neuróticos, como la actividad de servicio. Cuando una persona ve a un paciente llegando y pidiendo ayuda, el paciente no se da cuenta de una serie de cuestiones. Él llega sufriendo como llegan con ustedes pidiendo ayuda. Llega sufriendo, encontrando una salida, y en realidad no es que tenga que encontrar una salida. Fíjense, esto es al revés. Carl Jung lo menciona así: el paciente llega con el terapeuta pidiendo una salida, buscando una salida, cuando en realidad lo que tendría que buscar es una entrada. Porque dice Carl Jung que el enfermo espiritual, cualquiera que sea su problemática, alcohol o drogas, lo que necesita es regresar a su centro, a regresar a su centro de su yo. ¿Por qué? Porque no es él. Él no es él está sufriendo por el comportamiento de los hijos, por el comportamiento de la esposa, está sufriendo porque no hay dinero, porque una devaluación, porque el negocio está quebrado, porque el marido se fue con otra, que no es otra, es la misma, que el marido hace mucho que no siento nada al hacerlo con él, y quiero encontrar una salida. ¿Y cómo le hago, doctor? La señora se me acerca y me dice, pero es que ya son 25 años de matrimonio. Como si fueran estampillas lo que estuviera juntando. Pena le debería de dar estar con alguien que ni siquiera ama, pero que está ahí. Es que, ¿por qué te casaste? Es que estaba embarazada. ¿Y eso qué tiene que ver? Y buscan salidas, el alcohólico buscó la salida con el alcohol, el adicto con las drogas, algunos buscan salidas casándose. Háganme el favor, eso es peor que beber. Mejor vete a beber. Ajá. Y busca una salida. No, tú necesitas una entrada. ¿Una entrada qué? Una entrada a tu alma, una entrada a tu espíritu. Tienes que reencontrarte a ti mismo. Tú eres, como decían los indios Hopi dentro de su sabiduría, tú eres quien tú mismo estabas esperando. Tú eres quien estabas esperando. Pero mientras llegabas, te la pasaste bebiendo, te la pasaste fugado en el trabajo, y trabaje, y vieja, y dinero, y más dinero, y más dinero, juntando el pendejo dinero para que el día de mañana el pinche yerno se lo gaste. Sí, abuelo. Sí. Si hay un avaro en casa, hay un yerno chingón. Sí, se lo va a gastar él. Ajá. Y la persona va a estar ocupado en sus conflictos externos. Cree que su problema está de la piel para afuera. Cree que el que tiene que cambiar es la esposa. Y ahorita me decían allá afuera, una terapia en pareja, no soy referee. O sea, que no entienden que eso no funciona,
Para que una terapia en pareja funcione mínimamente, ambos deben de tener un año de atención profesional mínimamente. Y mínimamente tienes que estar tú unos de 3 a 5 años en un grupo de 12 pasos, por aquellos que van al grupo a hacerse pendejos, que no es el caso aquí. Esto sucede en un país muy, pero muy lejano. Sí, nada más van al grupo a hacerse guajolotes, y como no te quieren en tu casa, pues te vas al grupo y ahí te haces güey, y ya, y bueno. Es obvio, la persona quiere cambiar el exterior, quiere controlar a la hija, quiere controlar al hijo, quiere controlar al marido, quiere controlar a la esposa, cree que su problema está afuera. Y insiste una y otra y otra y otra vez, y su ego le impide darse cuenta cuál es su problema. Ego, que en latín significa id. Es serio, ¿eh? Ego en latín es ide. De ahí viene la palabra estúpido. Porque el ego te estupidiza. El ego te idiotiza. El ego te convierte en un idiota. Y de tu mismo ego surgen tus ideas. Y con tus ideas y con tu comportamiento idiota creas una realidad. Nada más que aquí aguas con la palabra realidad. La palabra realidad tiene 3 componentes. Dad significa dar luz al exterior. Real, lid. O sea, ¿de dónde está creada tu realidad? ¿De tu yo real o de tu id? ¿De dónde proviene? ¿De tu yo real o de tu id? Si es de tu yo real, tu realidad, vives en armonía. Si tu realidad proviene del id, entonces viene de tu ego. Y dicen por ahí ustedes muy acertadamente, y eso lo aprendí de ustedes, que entre más se infle el ego y más alto te levantes, más dura es la caída. Más fuerte. ¿Ya se escucharon la palabra? Caída. O sea que la caída solamente la tienen aquellas que tienen una realidad por ego. Ahora entiendo por qué el pinche borracho llegó al grupo. Claro, solamente se caen las personas que hacen las cosas por ego. Solamente se caen, o sea, todos aquellos que sufren desajustes emocionales han caído emocionalmente con un espíritu vacío, con un cuerpo enfermo y con una mente perturbada, porque han caído como resultado de que han creado una realidad basada en su ¿qué? En su ego, sus ideas basadas en su ego artificial, que está detenido con hilitos, masking tape, con la loca, y tarde o temprano esto se va a caer. ¿Qué es el ego? Esa máscara que te has puesto para poder aparentar lo que no eres y sentirte aceptado ante los demás. Y cuando el paciente llega al consultorio, llega con el ego despostillado. Unos llegan con el ego tirado, unos nada más lo despostillaron tantito. Unos llegan con el ego despostillado, poquito, pero llegó con el ego despostillado, y entonces muchos creen que atenderse es para sanear mi ego. Y no. De hecho, algunos padres de familia, le voy a mandar a mi hijo, ni me lo mandes.
¿Qué no entiendes? Que si me lo mandas va a crear seguridad, confianza en él, se va a centrar en él y va a aprender a escuchar su interior. Y yo le he dicho a todos mis pacientes que no escuchen a nadie. Bueno, escúchalos, pero no les hagas caso. Manda por un tubo a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, al pinche psicólogo también mándalo. Porque al fin y al cabo tu programa de 12 pasos te enseña a que tienes que aprender a escuchar a tu interior. 11º paso. Tú no viniste a quedar bien con nadie, tu ego sí. Tú no, tu ego sí. Tu ego le encanta la apariencia, por eso es bien miedoso. Tu ego está siendo alimentado por la ignorancia. Y cuando la persona cae y llega al consultorio, bueno, algo que tengo que ver yo como terapeuta, y todo lo ven todos mis colegas, lo ven, es la persona está desmembrada, dice una cosa, hace otra, piensa, dice que ama a sus hijos y está en su madre, dice que ama a sus hijos y ahí tiene a la hija una animalota ahí sobreprotegiéndola, al marido dice que lo ama y ya van como 3, 4 infidelidades que le permite, o hasta lo anda manteniendo. Él dice que ama a su vieja y pues no, porque está vieja, entonces busco una nueva. En el trabajo se queja porque no hay dinero, pero él no se da cuenta que nada más va al trabajo, pero se hace güey. Hace como que trabaja y el patrón hace como que le paga. Llega y sufre. Llega con emociones, por ejemplo, llega atormentado por las emociones. Yo les he dicho una y varias veces, el alcohólico cree que dejar de beber fue la solución. Y en un país muy, muy lejano, ¿qué creen? Fincan su sobriedad por los años que tienen. ¡Qué pendejo!